¿Se acuerdan de la película de Sherlock Holmes? La primera parte salió en el 2009. El protagonista es Robert Downey Jr., el actor que tiene el personaje de Iron Man en las películas de Marvel, de los superhéroes de Marvel. Bueno, en la película de Sherlock Holmes, el villano es un hombre que se llama Lord Blackwood, ¿no? Se hace llamar Lord. Es un hechicero, es una persona que se jacta de tener poderes sobrenaturales y atemoriza a la gente haciéndolos creer que es capaz de controlar la mente de las personas, que puede hacer maldiciones, que puede incluso controlar los elementos o resucitar de los muertos. En una escena lo condenan a muerte, lo cuelgan, pero antes de que lo cuelguen, él dice que va a regresar, ¿no? Que va a resucitar de los muertos. Y sí, a los 3 días resucita, supuestamente después de que un médico lo declaró muerto, y vuelve a la ciudad de Londres para causar temor y para continuar con sus planes de conquistar al mundo. En otra escena, una persona que se le está oponiendo intenta dispararle. Y cuando esta persona jala el gatillo, en el momento se enciende toda en llamas y muere quemada. Estaban en una sala como en un congreso, ¿no? Había muchos gobernadores ahí y todos se quedan así como que horrorizados, ¿no? Y todo el mundo le tiene miedo y no, pues lo que él diga, eso vamos a hacer porque quién sabe qué nos pueda pasar. Hoy vamos a estudiar el capítulo 8 del libro de los Hechos, donde se nos presenta una historia muy similar de una persona que había estado ejerciendo la magia en una ciudad y con esa magia había engañado a muchas personas. Creo que el personaje de Lord Blackwood y también este hombre del que vamos a estudiar, Simón el Mago, se llama, reflejan algunos aspectos de la naturaleza humana. El deseo de ser reconocidos, el deseo de ser alguien, de ser importantes, de dominar, de tener control, poder. Bien, entonces vamos a leer el pasaje para hoy, que es el capítulo 8 del libro de los Hechos, versículos 9 al 25. Está en la parte de atrás de sus boletines, si gustan, más sencillo. Dice la palabra de Dios: ya desde antes había en esa ciudad un hombre llamado Simón que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es aquel que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y, después de bautizarse, seguía a Felipe por todas partes, asombrado por los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por aquellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder, para que a todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén
y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Amén. Vamos a orar para pedir la presencia del Señor. Señor, ayúdanos a entender tu palabra, a aprender qué es lo que tiene que ver esto con nosotros y a aprender cómo relacionarnos mejor, cómo conocerte, cómo servirte y adorarte y cómo andar vidas dignas. Ayúdanos a tener gozo y alegría en ti, a estar completos en ti y a no sentir necesidad de recurrir a otras estrategias para sentirnos plenos y satisfechos. En nombre de nuestro Señor te rogamos. Amén. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Felipe había ido a predicar a Samaria por causa de la persecución que surgió por la muerte de Esteban en Jerusalén. Al llegar allá, comienza a predicar y además de predicar, comienza a hacer muchos milagros que confirmaban las palabras que él decía. La gente tenía mucho gozo y alegría por escuchar las buenas noticias del evangelio y también por recibir la bendición de estos dones de sanidades que se les concedían. También en esa ciudad había este hombre que se llama Simón. Se dedicaba a practicar la magia y tenía muy impresionada a la gente. Tan impresionados que ellos se referían a él como el gran poder de Dios. Para las personas en esa ciudad, Simón era la personificación del poder, de la potencia de Dios mismo. No se nos dice qué clase de magia practicaba, pero muchos años había maravillado a las personas, las había deslumbrado. Le tenían mucho respeto, lo escuchaban y atendían sus palabras. Consiguió hacerse de un gran nombre, de una gran reputación. Él era Simón el Mago, el gran poder de Dios. En eso basaba su identidad. Así fue hasta que llegó Felipe. Y todos comenzaron a escuchar y a presenciar el verdadero poder de Dios. El evangelio y las señales que confirmaban la verdad del mensaje de Cristo. Incluso Simón mismo, el gran mago, se dio cuenta que las señales que acompañaban al mensaje que Felipe estaba predicando no eran como los trucos que él hacía. El hombre conoció el verdadero poder de Dios y estaba impresionado al ver la manifestación del poder de Cristo en el evangelio y en esos milagros. Imagínense, él toda su vida, o no sé si toda su vida, pero cuando menos una buena parte, porque nos dice la Biblia que tenía muchos años engañando a la gente, había estado desarrollando maneras de impresionar a la gente, de obtener atención y de aparentar que era alguien poderoso, ¿no? Alguien importante, valioso, y lo había logrado. Pero ahora aparecía Felipe, un hombre sencillo, que no se jactaba de gran poder o prestigio, que solo predicaba el mensaje de la salvación de Cristo. Pero en ese nombre hacía cosas que Simón ni en sueños pudiera hacer. A lo mejor soñaba, ¿no? Quizá, pero él no podía hacer las cosas que Felipe hacía. Sanar a cojos, sanar a paralíticos, expulsar demonios. ¿Qué es esto? Probablemente se preguntaba Simón. ¿Qué es este poder que estoy viendo? Esto no son trucos. Esto es real. No es como lo que yo hago. Quedó muy impresionado al verse confrontado con el verdadero poder de Dios, con el poder del evangelio, contrastado con los artilugios que él practicaba. Tan impresionado que decidió creer las palabras de Felipe y recibió el mensaje del evangelio. Quizás su pensamiento, su lógica era, si este hombre es capaz de hacer estas cosas, entonces lo que está diciendo
lo que está predicando debe ser verdad. También él creyó, hablando de Simón, nos dice la Biblia. Y también él fue bautizado. Y desde entonces andaba con Felipe para todos lados. No se le despegaba. Asombrado, anonadado, intrigado quizá de las cosas que hacía Felipe. En esto era lo que pasaba cuando los apóstoles escucharon que en Samaria la gente estaba creyendo en el Evangelio. Y enviaron a dos de los más importantes, a Pedro y a Juan, para que fueran a esa ciudad y confirmaran lo que estaba pasando y confirmaran la fe de las personas que estaban ahí. Para que quienes estaban creyendo en Cristo en esa ciudad supieran que eran parte de una sola iglesia, de la iglesia universal. Durante esta visita de los apóstoles es que se nos dice que pasa algo muy inusual. Nos dice la Biblia que las personas que habían creído en Cristo y que se habían bautizado ahí, todavía no habían recibido el Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo es que los creyentes recibimos al Espíritu Santo? ¿Cuándo es que el Espíritu de Dios comienza a morar, a habitar en cada creyente? Aquí leemos otra vez que los creyentes en Samaria recibían el Espíritu Santo hasta que oraban por ellos y les imponían las manos. La pregunta que surge entonces es: ¿todos los creyentes deben recibir el Espíritu Santo a través de la oración y la imposición de las manos? Si yo no he recibido eso, ¿significa que no tengo al Espíritu Santo? Hay muchas personas, muchos líderes cristianos que creen que la respuesta a estas preguntas es sí. Que si esto no sucede, no has recibido el Espíritu de Dios. Y que hay dos experiencias con el Espíritu Santo. La primera es cuando te conviertes, cuando el Señor te regenera, cuando el Espíritu te regenera. Y la segunda es cuando te ponen las manos y te imparten el don, la bendición del Espíritu Santo. Yo no creo que esto sea así. Y no creo que ustedes tampoco deban creerlo. No hay suficiente evidencia o suficiente fuerza en esto que leemos para creer que esto es algo permanente, que esto es como siempre debe ocurrir hasta nuestros tiempos. ¿Qué pasaba? Samaria era un caso muy especial, muy particular. Para los judíos, los samaritanos eran un pueblo inmundo. Eran rechazados, eran un pueblo apóstata. Eran una raza contaminada porque eran descendientes de israelitas que se habían mezclado con pueblos paganos y adoraban a dioses paganos. Entonces había una gran división. Lo podemos ver en varias historias de la Biblia, cómo los judíos se apartaban y repudiaban a los samaritanos. Era necesario que Dios de una manera contundente demostrara que los samaritanos también eran parte del pueblo de Dios. También eran parte de la iglesia. Era necesario destruir esa división que había. Y por eso es que en esta ocasión ocurre así. Ocurre de esta manera, con la imposición de las manos y con una manifestación del Espíritu Santo. En realidad, el creyente recibe al Espíritu Santo desde el momento en el que cree en el Señor, en el que deposita su confianza en Él. Desde ese momento el Espíritu de Dios ya mora en ti y te concede dones para que sirvas a otros. Muy bien. Entonces, en este caso, los dones que recibían las personas se manifestaban de una manera muy evidente, visible, a simple vista. ¿Cómo sabemos esto? Porque la Biblia nos dice que cuando Simón vio que por la imposición de las manos las personas recibían el Espíritu Santo, él quiso también ser capaz de hacer lo mismo. Entonces él vio. ¿Cómo se veía? No sé. Si hablando lenguas, si profetizando,
o si cualquier otro don, no lo sé, no nos dice qué era lo que pasaba, qué era lo que Simón veía, pero nos dice que vio. Y se impresionó tanto que dijo, wow, esto es de verdad. Esto no es otra vez como lo que yo hago. Es claro que él deseó también tener ese poder. Si él podía tener eso, si él se convertía en alguien capaz de conceder al Espíritu Santo a través de imponer las manos, ya no habría necesidad de más trucos. No habría temor de ser descubierto, del que la gente se diera cuenta que era un fraude, que lo que él hacía eran engaños. Había trabajado muchos años para hacerse de un hombre, por ser alguien. Pero todo lo que él era y su identidad que se había formado y conseguido estaba basada en engaños, en aprovecharse a lo mejor de la ingenuidad o de la credulidad de las personas para aparentar ser alguien importante, alguien valioso. Él era un mago, otra vez. Él era el gran poder de Dios. Esa era su identidad. Eso era lo que lo definía. Y estaba basado en mentiras. Todo lo que él era. Siempre bajo el riesgo de que alguien lo descubriera, que la gente supiera quién era él en realidad. Que no era poderoso, que no era sabio, que no era el gran poder de Dios, que era un fraude. Él era, por decirlo así, un Lord Blackwood, como el villano de Sherlock Holmes. Y solo hacía falta que apareciera un Sherlock, una persona inteligente, para que todo lo que este hombre había construido se esfumara, se desvaneciera y fuera descubierto. Pero ahora estaba ante Simón la posibilidad de tener un poder verdadero. Sabía ahora que Dios verdaderamente existía y podía ver su poder. Y si podía tener eso, podía estar seguro y garantizar su identidad. Podría tener la garantía de que siempre sería valioso por sus habilidades, por lo que él era capaz de hacer. Ya no más temor de ser descubierto, ya no más temor de ser un fraude. Así que hizo lo que pensó necesario para obtener eso. Ofreció dinero, algo que probablemente era muy valioso para él. Y probablemente fue una cantidad grande, porque no creo que estando en el negocio de la magia, pensara que con poco podría comprar un poder tan grande. Y con esta acción reveló que estaba más preocupado por seguir siendo importante, por seguir siendo alguien valioso, que por recibir la bendición de Dios y tener comunión con Él. Este es el caso de Simón el Mago. ¿Por qué aparece Simón en la Biblia? ¿Por qué un contraste tan drástico entre el gozo y la alegría y la esperanza que el Evangelio llevó a los habitantes de Samaria y la oscuridad del corazón de este hombre? ¿Y por qué nosotros tenemos que saber y aprender acerca de este Simón? ¿Quién es Simón? Simón es aquel que vive buscando maneras de impresionar a la gente. Alguien que siente profundamente la necesidad de ser apreciado, de ser valioso y tener una identidad. Así que hace cosas para que la gente piense que es una persona importante, que es valioso por sus habilidades, por lo que él tiene, por lo que él es capaz de hacer, que es alguien que debe ser estimado y apreciado.
y que tiene algo que ofrecer. No es un tonto, ni ignorante, ni incompetente, ni incapaz, ni aburrido. Es listo, se desempeña bien, es agradable, es alguien con quien todos desean estar. Tiene lo que se necesita, vamos a decir. Y es bueno en lo que hace. Es alguien que está dispuesto a pagar un precio alto con tal de que no vean quién es él en realidad. Todos sus defectos, sus torpezas, sus temores, sus fallas, todas esas cosas que le dan vergüenza. Las cosas feas y esos pecados y pensamientos horribles que si otros supieran no querrían estar cerca de él. Así que mejor trabaja muy duro y hace lo que sea para que otros no vean que él no es tan bueno como parece. Porque no podrían soportar todo lo malo de él. Así que evita todas aquellas cosas en las que sabe que no es bueno. Le saca la vuelta a entrarle a cualquier cosa que sabe que no es su área, que no domina, para no evidenciarse, y se enfoca en todas las cosas en las que sí se desempeña bien, porque es donde él se siente seguro. Es donde él siente y sabe que puede demostrar que es alguien. Si Simón pierde eso que lo caracteriza, eso que lo hace especial, entonces pierde su identidad. Ya no sabe quién es. ¿Se pueden identificar en alguna manera? Yo soy un Simón. No fue difícil al estar preparando este mensaje darme cuenta de muchas áreas en mi vida en las que trato de hacer magia, porque me aterroriza la idea de que otros sepan lo malo que soy para ser tal o cual, o lo malo que soy en mi propia persona. No quiero que la gente sepa todos mis errores y mis defectos. No quiero ser un fraude, no quiero ser un fracaso. Y creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con esto. Les voy a dar un ejemplo, ¿no? Aquí muchos somos casados y los solteros, cuando les suceda, se van a dar cuenta. Cuando un hombre está cortejando a una mujer, se comporta muy atento. Abre la puerta del carro, le manda flores, la lleva a los mejores lugares, la tiene siempre en un pedestal. ¿Dónde te pongo? Que no te pase nada. Eres la mejor, la más bella del mundo. Nunca se enoja. O si se enoja, poquito. Ah, no, sí, yo entiendo, mi amor, no te preocupes, no pasa nada. Muestra siempre mucho interés en las cosas que le interesan también a su novia. Siempre la escucha. Ah, sí, no, esto, lo otro, no, sí. Es respetuoso, detallista, etcétera, etcétera, etcétera. Hombres, ustedes que han andado atrás de una mujer saben de lo que estoy hablando. Y las mujeres que han recibido ese trato saben de lo que estoy hablando. Jamás ese hombre que está pretendiendo a esa mujer va a permitir que ella se dé cuenta de sus fallas y de sus pecados más profundos. A lo mejor se le escapa uno que otro. A lo mejor ella alcanza a ver alguna que otra cosa que dice, bueno, pues tiene esto y lo otro, pero no es nada grave. Pero él se va a asegurar que ella jamás se dé cuenta de sus temores y sus problemas más graves. De sus celos a lo mejor, de sus problemas con la ira, de sus inseguridades o su cobardía. Porque si ella se da cuenta de eso antes de que se casen, se le acabó el corrido, ¿no? Home run. ¿Pueden ver?
no estamos exentos de un comportamiento así. Todos tenemos nuestros trucos de magia y los usamos dependiendo de la situación en la que nos encontremos. ¿Cuáles son los tuyos? ¿Qué es lo que te hace sentir valioso? ¿Y cuáles son las cosas que ocultas, con mayor afán detrás de estos buenos comportamientos, detrás de esas fachadas? Tendemos a enfocarnos en las cosas que hacemos bien porque nos hacen sentir competentes. Nos dan un sentido de que somos alguien. Sentimos que nos dan valor y por lo tanto les damos mucha importancia, ¿no? Están hasta arriba en nuestra lista de prioridades. Esas cosas que hacemos bien o que nos importan mucho. Y las cosas para las que sabemos que no somos buenos, misteriosamente, son las cosas que se quedan ahí olvidadas, no son tan importantes, las vamos procrastinando. Y las dejamos ahí muchas veces hasta que ya no podemos ignorarlas. Entonces las hacemos a la fuerza, a regañadientes. Por eso muchos de nosotros pasamos mucho tiempo en el trabajo, por ejemplo, más de lo necesario. Pero dedicamos poco tiempo a nuestras familias. Porque ¿quién es capaz de manejar hábil y competentemente las crisis familiares? Las conversaciones con su esposa, los problemas con los hijos. Eso es algo difícil de hacer. Y con frecuencia en esas áreas es donde notamos que no somos buenos, que somos insuficientes. Es más fácil arreglar una máquina, es más fácil dar un buen diagnóstico, completar el proyecto, ser un buen empleado. Tendemos a evitar otra vez aquello que evidencia que no somos buenos, que hace ver nuestras fallas o que nos expone al fracaso. Como algo muy práctico, te invito a que medites en aquellas cosas que sabes que tienes que hacer, pero te hacen sentir demasiado ansioso. Te hacen sentir inseguro o preocupado de lo que vaya a pasar, tanto que te paralizan. Y ahí las dejas, y le sacas la vuelta. No quieres, no quiero. O aquellas cosas que cuando no puedes conseguir o lograr, comienzas a sentirte confundido, enojado o amenazado. Piensa cómo reaccionas cuando alguien critica algo de ti para lo que tú crees que eres particularmente bueno, especialmente bueno. ¿Cómo recibes esa crítica? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa? Probablemente esas sean las áreas en las que más depositas tu valor. Y probablemente eso sea algo que usas para ocultar algo de ti que te hace sentir como un fraude. Nos gusta creer que nuestra identidad está en los trucos de magia que podemos realizar. Y pagamos precios altos en nuestras vidas para lograr esos trucos. No solo engañamos a otros, sino también nos engañamos a nosotros mismos, creyendo que eso es lo que somos y aferrándonos a eso. Pero tarde o temprano esos engaños salen a la luz y algo pasa en tu vida que te recuerda que no eres lo que crees ser, que necesitas algo más para estar completo, para tener una verdadera identidad. Algo que no depende de lo que puedes hacer o lograr por ti mismo. Y saben, esto de aparentar que somos mejores de lo que somos, no solo lo hacemos entre nosotros mismos, lo hacemos también para con Dios. Muchas veces
intentamos hacer cosas buenas porque nos da miedo que Dios juzgue que somos insuficientes, que no somos suficientemente valiosos o dignos de que Él nos ame. Olvidamos que Él ve todo y conoce todos nuestros pensamientos, todas nuestras intenciones. Él conoce hasta el último rincón que te esfuerzas por ocultar. Él sabe quién soy. Él sabe lo que hay detrás siempre de mi desempeño, siempre de mis fachadas, de todas esas cosas que hago para quedar bien. También sabe que siempre que hago algo, hay pecado mezclado con mis buenas intenciones. Él conoce todos mis trucos y te aseguro que conoce todos los tuyos. No tenemos nada que ofrecer. Separados de Él, realmente somos un fraude. Somos totalmente incapaces de agradar a Dios por nuestros propios medios, por nuestras habilidades. Para todo lo necesitamos a Él, y en Él es donde realmente está nuestra identidad. Y sin embargo, nos pasamos la vida buscando cosas que nos completen, desarrollando habilidades que nos hagan sentir que somos valiosos, que somos alguien, que no somos unos fracasados, para que Dios pueda amarnos, para sentirnos tranquilos. Mira, es que estoy haciendo las cosas bien, es que soy un buen cristiano, soy un buen esposo, soy un buen predicador, soy un buen empleado. Entonces seguramente Dios ahorita me quiere. Sigue así, continúa así. Simón creyó que podría comprar el don de Dios para luego utilizarlo a su favor y asegurarse una identidad para sí mismo. Quería seguir siendo el gran poder de Dios. Y en su confusión pasó por alto que Dios ya le ofrecía su don para disfrutarlo, no para utilizarlo. Nosotros muchas veces creemos que podemos comprar el don o el favor de Dios con nuestro desempeño o nuestras buenas obras. Y nos pasamos el tiempo afanados, como Marta, que estaba afanada por servir a la mesa en la que estaba sentado el Señor y creía que estaba haciendo algo wow por el Señor. Y María, sentada, fue quien realmente recibió la bendición al lado de Él, escuchando su palabra y disfrutando su compañía, sin preocuparse porque todo estuviera perfecto. Creo que todos adolecemos en alguna u otra medida de eso. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo cambiamos esta conducta que nos hace basar nuestra identidad en lo que hacemos, en lugar de lo que Dios ha hecho? Un buen comienzo sería esforzarnos por desarrollar un buen nivel de conciencia sobre todas las áreas en las que usamos trucos de magia para impresionar a Dios, o a otros, o a nosotros mismos, para sentirnos que somos valiosos porque somos capaces de esto o aquello. También es necesario que entendamos lo horrible y lo grave que es hacer eso. Simplemente escuchemos, pongamos atención a las palabras que Pedro le respondió a Simón. Es una maldición y fuerte, es una imprecación. Que tu dinero perezca contigo. Y lo puedo parafrasear. Que tu dinero se pierda y sea destruido junto contigo para siempre, eternamente. Porque pensaste que el don de Dios se puede comprar. No es cosa ligera intentar sobornar a Dios con nuestro desempeño, con nuestras buenas obras.
o haciendo bien las cosas. En realidad, si no nos arrepentimos de eso, podemos acabar en condenación. No tenemos parte con Dios. Así que por nuestro propio bien debemos examinar nuestras vidas. No sé si Simón el Mago fue salvo o condenado. La Biblia dice que creyó, pero aquí él demuestra que no entiende el Evangelio. Y el lenguaje que Pedro usa es muy fuerte. Implica otra vez la condenación eterna si no hay arrepentimiento. Es el riesgo que corremos si no nos damos cuenta de todas las formas en las que tratamos de impresionar a Dios para que nos ame por quienes somos. Y no nos arrepentimos de eso. La buena noticia es que no estamos sin esperanza, sino que en Cristo tenemos esperanza. Pedro exhortó a Simón a que orara por si quizá Dios le perdonara ese pecado, las malas intenciones de su corazón. Es decir, había una posibilidad. Órale. Porque en Cristo hay perdón. Y nosotros también podemos y debemos orar para que Dios nos muestre esas cosas de nosotros, esas habilidades en las que estamos depositando nuestra confianza, nuestra identidad, en vez de depositarla en Él. Debemos orar para que Dios nos ayude a parar de hacer esas cosas, intentando comprar su gracia, su favor. A dejar de confiar en nuestras habilidades para sentirnos completos y sentir que somos valiosos. Que nos ayude a tener paz y a dejar de sentir la necesidad de parecer buenas personas o de agradar a todos o de hacer bien esto o aquello. Y confiar en los méritos de Cristo, que si creemos en Él y confiamos en sus obras y no las de nosotros, entonces seremos verdaderos hijos de Dios y esa va a ser nuestra identidad. Ser hijos de Dios por lo que Él hizo, por los méritos de Cristo, no por lo que nosotros podemos hacer. Nuestra identidad no está en lo que somos capaces de lograr, sino otra vez en lo que Cristo ya hizo, en que Él nos adopta, en que el Padre nos adopta y que somos amados, muy amados, y somos recibidos como el Hijo pródigo. No porque seamos alguien importante por lo que hemos logrado, sino porque Dios decidió amarnos y darnos esa identidad. Esa es la invitación, a creer que en Cristo estamos completos, por quien es Él y por lo que Él nos hace, sus hermanos, los hijos de Dios, y no por lo que podemos hacer con nuestras manos. Oremos. Padre, te rogamos que nos ayudes a entender que no hay nada en nosotros que nos pueda hacer aceptos, que nada de lo que hacemos te impresiona y que nada de lo que hacemos puede satisfacernos y darnos paz y sentir que somos amados, que somos valiosos, que somos importantes. Perdónanos por tratar de comprar tu gracia con nuestras obras. Perdónanos por todos aquellos trucos mágicos que hemos inventado para impresionarte, para impresionar a vosotros y para engañarnos a nosotros mismos. Ayúdanos a despojarnos de esas falsas identidades, a estar tranquilos y gozosos sabiendo que por nosotros no podemos lograr nada
que te necesitamos para todo y que la maravilla es que tú nos has amado y nos has comprado con la sangre preciosa de tu Hijo Cristo. Guárdanos, ayúdanos a practicar tu palabra, a ser fieles a ti. En Cristo te rogamos. Amén. Bien, vamos a cantar